Antonio. Compran un armario por internet. Le llegan 3 cajas. Va a ser un armario muy pesado. Tablas muy largas y gordas. Una lámina trasera muy grande. Y unos cajones de madera que pesaban muchísimos. Y además una tabla de abajo y otra de arriba. Y empieza Felicia por la base para poner las patas porque había visto un vídeo, un tutorial, y decía: esto es fácil. Hay que coger los tornillos, pero había muchos tornillos diferentes y Felicia eligió los que ella pensaba que eran los correctos, pero se equivocó. Y colocó los 4 tornillos en la base de abajo. Para poner las 4 patas, se colocaron las 2 tablas laterales y se puso la tabla gorda del techo. Pero ocurrió lo que se esperaba, o mejor dicho, no se esperaba, pero ocurrió. Claro. Por poner mal los tornillos de abajo. Sí, que los tornillos no cabían en el agujero. Al revés. Sí, estaba al revés. Los de la pata eran los tornillos del techo y los del techo eran los de la pata. Ya te puedes imaginar. Estaba al revés. El armario bailaba. Claro, bailaba para allá y para acá. Porque los tornillos eran más delgados que los agujeros de la tabla del techo. En la roca bailaban los tornillos, porque no eran esos tornillos que mandaban, eran otros, los de la pata. Y la pata... Las tablas se doblaron hacia un lado. Las tablas laterales parecían que estaban saludando. Ay, sí. Imagínate, Antonio y yo sin ver. Nosotros pensábamos que lo estaban haciendo bien. Aunque Felicia... yo leí el manual con el teléfono, leí el manual. Decía que era un acordeón. Claro, parecía un acordeón hacia un lado. Y se le ocurrió: vamos a colocar los cajones. Sí. Pero Antonio dejó un cajón torcido, que no atascado. El de arriba no entraba porque el primero estaba mal colocado y el tercero estaba de lado. Así que Felicia le dijo: has creado un parque de atracciones para calcetines. Ay, sí, yo le dije así. Palabras. Eso es una mara calcetines ahí que tenía que echar, imagínate. Porque había una tacada y esa gaveta no estaban bien colocadas. Estaban dislocadas. Y después vino la puerta. Se dieron cuenta que las tablas laterales estaban al revés. Las bisagras estaban en la parte de atrás y no se podían colocar las puertas. No podía, ¿no? Porque entonces chocaba con la pared. Y entonces, Antonio dijo: pues este armario no quiere que se abra. Era un armario moderno.
y muy pesado. Ay, sí. Tan pesado que se tumbó. Sí, porque pesaba mucho, la madera era gorda. Era maciza la madera. Sí, lo que pasa es que Antonio yo no ve, se nos hacía difícil armarlo. Y entonces dijo Felicia, ponle tornillos a los cajones. Claro, vamos a ponerle porque el teléfono nos iba diciendo. Entonces nosotros pero cogíamos los tornillos equivocados. Para y lo que hacíamos era un desastre. Que no se tumbaran las tablas laterales. Sí. Atornillamos los cajones con las tablas, pero luego después nos faltaban tornillos. Sí, porque hubieron tornillos que se atacaron ahí, que no eran tornillos de ahí, de esa área. Entonces, al final, Antonio y yo, después de estar sudados, armando ese armario, nos sentamos y dijimos, bueno, ya el armario hay que dejarlo así, todo torcido y así como está. Y Felicia dijo, esto no es un armario, es una obra de arte. Sí. Vamos a donarla al museo. Y sí. La moraleja es que fíjate en el tornillo que pones para que el armario no baile, que si pones el tornillo mal desde el principio, lo que construyas va a estar mal y torcido. Sí. Lo bueno es que va a ser una obra de arte, pero te quedas sin armario. Y hasta la próxima con Antonio y Felicia. Y el armario pesado y torcido. Grabación de la pantalla.